Ana María González Oxford, jefa de información del canal de televisión CMT. Estoy hablando con Rafael Fuenmayor por teléfono y él me está diciendo, Ana, están disparando, que está disparando, lo empiezan a disparar y después es que tenemos las imágenes de Puente uno, ¿no? Pero empiezan los disparos y él me llama y me dice, Ana, están disparando, déjame transmitir en vivo. Le digo, ya va, vamos a organizarlo. Y en el momento en que le digo, vamos a organizarlo, en ese momento matan le dan un tiro, estaba al lado de él. Y recuerdo a Rafael gritando, ¡ah, no lo mataron! Pero desesperado. Fue un momento terrible. Yo corro al control de estudio para ver qué estaba sucediendo a través del máster, ¿no? Me instalo en el máster para ver qué cámara le daba y en eso entra la cadena. Cuando entra la cadena, que ya nosotros estamos subiendo señal, empieza todo el mundo desesperado porque comenzamos a ver todos los canales de televisión ya habían instalado sus microondas y todo el mundo comienza a ver lo que está sucediendo detrás de esa cadena. Empezamos a ver a la gente corriendo desesperada, los tiros, y nos poníamos las manos en la cabeza. O sea, ¿qué es esto? Dios mío, los están matando. Y Chávez en televisión. Y estamos viendo desesperados, se nos salían las lágrimas con rabia y tal. Y vemos Televen, ¿no? Porque en el control de estudio tú tienes varios monitores y en esos monitores tienes tu transmisión en vivo que está en la calle, tu transmisión que está saliendo al aire y tienes la transmisión de todo el mundo que está saliendo al aire. Entonces, en ese momento, estamos viendo todos los canales desde el control de estudio y vemos Televen, todos estábamos transmitiendo la cadena y Televen corta la pantalla. Cuando Televen corta, fue de un impacto muy grande, porque Televen corta la pantalla, está en un sitio en el que podía ver a la gente corriendo y es lo que se ve al lado de Chávez. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, si a la cual hubiera aceptó. No tengo ningún problema. Que este río urbano marche hacia Miraflores. En este momento soy como un mar multicolor. Del pueblo venezolano. Yo, Pedro Carmona Estanga, De que el presidente en mi condición no ha de renunciado. presidente de la República de Venezuela, Estoy estupefacto. 20 años del 11 de abril. Episodio 2. La marcha. Creo que no es del todo exagerado decir que todo venezolano con algún mínimo interés en la política recuerda qué hizo y dónde estaba el 11 de abril de 2002. Yo recuerdo que con 16 años fui a la marcha con mi mamá, 2 hermanos y algunos amigos. Recuerdo el gentío por todos lados, el largo recorrido que estábamos haciendo y la confusión mientras nos acercábamos al centro de Caracas, por los rumores que había de disparos, de heridos y de muertos, de si debíamos seguir hacia adelante o devolvernos. Y recuerdo que en medio de esa confusión, cuando ya habíamos superado la avenida Bolívar, apareció una doctora, amiga de mi mamá, y nos confirmó los rumores que existían. Había disparos, había heridos, y ella misma acababa de atender a una persona que había fallecido. Decidimos devolvernos. Iván Simonovic era secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, y bajo su responsabilidad, entre otros entes, estaba la Policía Metropolitana. El 11 de abril se convocó a una concentración frente a la sede de PDVSA en Chuao. Esa concentración fue autorizada por el alcalde Alfredo Peña y nosotros teníamos la responsabilidad de resguardar a las personas en esa manifestación allí en Chuao. Bueno, yo me acuerdo que yo inclusive estaba saliendo de mi casa hacia la oficina y el alcalde me llamó y me dijo que estaba esa manifestación, que él sabía que iba a ser una concentración muy grande. Obviamente él tenía vínculos políticos mucho más altos que los míos y él me explicó que, bueno, que él pensaba pues que esa marcha iba a ser especial porque había convocatorias de diferentes gremios, etcétera, etcétera. Por lo que yo decidí, en lugar de ir a la oficina, trasladarme hasta Chuao, ¿no? Desde tempranas horas de la mañana, la convocatoria para la marcha del Parque del Este a Chuao parecía superar todas las expectativas de la oposición.
Era el tercer día de un paro general que contaba con el respaldo y liderazgo de la CTV, Fede Cámaras, altos gerentes y empleados de PDVSA, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. Miles de personas llenaban las calles y avenidas del este de Caracas y era común entre ellas ver pancartas y oír consignas pidiendo la renuncia del presidente Chávez. Llegué en el metro hasta la Plaza Altamira y como vi ese río humano que ya eso de las 8 o 9 de la mañana se estaba movilizando, me fui caminando hasta la plaza, hasta Chuao. Froilán Barrios era miembro de la directiva de la CTV. Allí, por supuesto, estaba la tarima, estaba todo el ambiente que conocíamos allí y allí comenzamos a intervenir, pues, todas las diferentes posiciones. Y de allí, pues, el río humano, digo que yo nunca vi, para mí esa ha sido la marcha más grande que ha habido de todas las que ha habido en Venezuela. Mira, yo creo que en la historia política venezolana, pues nunca ha habido una marcha de esa magnitud. Pronto se hizo evidente que la sede de PDVSA en Chuao, conocida en esos días como Plaza de la Meritocracia, sería insuficiente para albergar a tanta gente, en medio de tanta tensión y algarabía. Iván Simonovis. Y bueno, en el calor de los discursos, las personas que se encontraban ahí en la concentración empezaron a exigir ir a Miraflores. Un momento en que ya el ruido era tanto de las personas que no se oía lo que los políticos trataban de decir a través de megáfonos, de unas cornetas con micrófonos y todo lo demás. Existen versiones contradictorias sobre si el llamado a continuar la marcha hasta Miraflores había sido previamente decidido o no. Así lo recuerda Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fede Cámaras. Yo por lo menos fui uno de los primeros sorprendidos cuando, iniciada la marcha desde el Parque del Este, llegando a la Plaza Altamira, quienes liderábamos esa marcha con la bandera nacional, escuchábamos a la gente pedir a Miraflores, a Miraflores. Y lo debo decir, inclusive me dirigí a algunos de los compañeros que liderábamos pues con la bandera nacional esa marcha, están escuchando a Miraflores. A alguno le dije, ¿qué vamos a hacer? Y lo que me respondió uno de los líderes fue, bueno, lleguemos hasta la redoma de Chuao, donde está esa gran tribuna, y veremos pues qué es lo que se define. Desde la tarima en Chuao, Carlos Ortega, presidente de la CTV, dejó abierta la posibilidad de ir a Miraflores, mientras que Carmona dijo que la marcha continuaría hasta la Avenida Bolívar, a unas cuadras de Miraflores. Otros dijeron abiertamente que debía llegarse hasta la sede de la presidencia y pronto la gente comenzó a marchar desde Chuao al centro de Caracas. María Fernanda Sosa es una diseñadora gráfica que participó en la marcha desde Chacao y decidió quedarse un poco retirada de la tarima ubicada en Chuao ante la cantidad de gente que veía. Entonces, donde nosotros nos sentamos, veíamos muy bien, pero no oíamos muy bien, porque yo estoy segura que ellos no planearon para esa cantidad de gente. Entonces, sí veíamos que hablaba uno, se bajaba otro, hablaba otro, se bajaba otro, y no. Por donde estábamos nosotros sentados, pasó Enrique Mendoza, montado en un camión, gritando, vamos a Miraflores. Nosotros nos paramos ahí y dijimos, ¿cómo que vamos a Miraflores? ¿Cómo vamos allá a Miraflores? Miraflores está lejos, ¿sabes? Y entonces la gente empezó, vamos a Miraflores, pero no sé, yo no te puedo decir quién llamó. Yo sí te puedo decir que había gente por allá atrás que gritaba, no vayan, no sigan, no vayan a Miraflores. Iván Simonovis, el secretario de Seguridad Ciudadana de Caracas, era uno de los que arengaba en contra del nuevo plan. Yo en ese momento lo primero que hice fue pararme sobre un vehículo con un megáfono y les dije a la gente que no fueran a Miraflores. No fueran a Miraflores porque sabíamos pues, que allá estarían esperando personas que simpatizaban con el régimen. Ya los funcionarios de inteligencia de la Policía Metropolitana estaban dispersos en todo el centro de la ciudad y sabíamos pues de gente armada que se encontraba allá. Lo cierto del caso es que bueno, la gente de verdad estaba enardecida, estaba muy molesta, la gente de verdad estaba decidida a ir a solicitarle la renuncia a Hugo Chávez. 8 kilómetros separaban la concentración en Chuao del Palacio de Miraflores y en medio de la improvisación, la mayoría de dirigentes opositores habían quedado rezagados, lejos de la punta de la marcha.
El contraalmirante Carlos Molina Tamayo, que 2 meses antes se había pronunciado en contra de Chávez, recuerda ese momento. Yo le digo a la gente que estaba conmigo, mira, yo creo que la sociedad civil no tiene a nadie en la punta de la manifestación que los ayude y los lidere. Entonces yo me fui, empecé a trotar para llegar hasta la punta, que ya serían como 2-3 kilómetros, estaba de Chuao. En eso, un muchacho en bicicleta, porque la gente me veía y decía, yo al almirante. Entonces un muchacho en bicicleta me dice, ¿usted es el almirante? Sí, yo soy. Y entonces le digo, déjame montarme en la bicicleta para que me lleves, para ir más rápido, tengo que ir adelante. El muchacho me monta y me dice, ¿realmente usted es el almirante? Y digo, sí, seguro sí, que sí soy. Bueno, yo llego a la sociedad, llego a la punta de la manifestación y por supuesto le digo a la gente, vamos a ir con calma porque esto es peligroso, no sabemos qué nos espera adelante. Del otro lado de la ciudad y del espectro político, seguidores del presidente Chávez realizaban una concentración a las afueras de Miraflores. Desde el inicio del paro 2 días antes, una tarima se había colocado en la zona y cientos de personas se congregaban para mostrar su apoyo al gobierno. El entonces diputado de la bancada del movimiento Quinta República, Rodrigo Cabezas, recuerda cómo vivió aquellos momentos. Ese día jueves estaba convocada en la sesión de la Asamblea Nacional, porque tú sabes, se sesionaba los martes y los jueves, la plenaria, y los miércoles las comisiones permanentes. Y estaba convocada la sesión para las 10 de la mañana. Pero ya habían las movilizaciones en la avenida Urdaneta y había la concentración que estaba en PDVSA y todo el rumor de que se venía la gente para acá y acá se lo iban a recibir. Este contexto de confrontación estaba sembrado y el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, decidió entonces que no era adecuado sesionar en ese momento. A las 2 de la tarde, la bancada oficial, la bancada que respaldaba al gobierno, decidió ir a la avenida Urdaneta, ir a la concentración. Y fuimos a la avenida Urdaneta, la concentración de respaldo al gobierno de Chávez. La marcha opositora se aproximaba al centro de Caracas, pero ya a la altura de Plaza Venezuela había enfrentado problemas. Varias personas fueron heridas de bala en la autopista Francisco Fajardo, por disparos que presuntamente salieron desde las afueras del gimnasio cubierto de la UCB, conocido como La Cachucha. En distintos puntos de la ruta, la Policía Metropolitana intentó detener a los manifestantes, pero no tuvo éxito. Iván Simonovis. La gente empezó a movilizarse hacia el centro y lo hizo por diferentes vías, ¿no? Por la Avenida Libertador, por la autopista, por la Avenida Libertador arriba y abajo, por la Avenida Andrés Bello. O sea, una cosa que era gigantesca, ¿no? Inclusive hubo varios sitios donde las barricadas fueron barridas. Las barricadas fueron barridas, literalmente. Había funcionarios de la Policía Metropolitana que no fueron a hacer absolutamente nada. Llevaron motos, vehículos, gente, policía, casco, todo. O sea, no se pudo, ¿no? Y bueno, nada, así la gente se fue moviendo hasta llegar pues a la Avenida Baral. Poco antes de las 2 de la tarde, la marcha opositora comenzó a llegar a la Plaza Oliari, a pocas cuadras del Palacio de Miraflores. Desde allí comenzó a dividirse en 3. El grupo más numeroso iba por el viaducto Nueva República, pasando cerca de las escalinatas del Calvario. El segundo grupo subió por la Avenida 8 desde la esquina Marcos Parra a la esquina Solís, pasando por la estación del metro de El Silencio y el Liceo Fermín Toro, mientras que el tercer grupo subió por la Avenida Baralt. El grueso de la punta de la marcha siguió por el viaducto Nueva República y pronto se encontró con una barrera de guardias nacionales ubicados delante de centenares de seguidores del presidente Chávez, incluyendo al diputado Juan Barreto. En esta zona hubo choques, gases lacrimógenos y peleas, pero no hubo heridos de gravedad. La Guardia Nacional mantuvo a ambos bandos mayormente separados. Por esa zona llegó también el contraalmirante Molina Tamayo. Cuando llegamos a Miraflores, Miraflores no, al Calvario. Bueno, ahí empiezan a echarnos gases lacrimógenos, etcétera. Avanzamos retrocediendo. Me dan un megáfono, me monto en un camión y
le digo a la gente, ahí todavía no habían empezado a dispararnos. Le digo a la gente, hay que tomar en cuenta la dirección del viento. Si cae la bomba lacrimógena aquí, si el viento va para allá, nos ponemos de este lado. Y después de eso empiezan los tiros. Al encontrar esa barrera, los manifestantes opositores comenzaron a retroceder nuevamente a la Plaza Oliari para desde ahí tomar alguna de las otras dos rutas. Por la vía de la esquina Marcos Parra no existen evidencias de que haya habido civiles armados, pero a diferencia de lo que pasó en el viaducto Nueva República, en esta zona, miembros de la Guardia Nacional sí dispararon contra los manifestantes. Desde las 2:30 de la tarde se dieron numerosos enfrentamientos y 3 personas fueron asesinadas en las cercanías del Liceo Fermín Toro, presuntamente por la Guardia Nacional. Juan David Querales, Víctor Reynoso y Johnny Obdulio Palencia. Palencia era un joven dirigente del partido Bandera Roja y fue herido en la cabeza con una bala de FAL, arma larga utilizada por la Guardia Nacional. Varios oficiales fueron identificados como presuntos autores de la muerte de Palencia. Sin embargo, ni ellos ni ningún otro miembro de la Guardia Nacional ha sido sentenciado por la muerte de estos 3 manifestantes. En el tercer sector, el de la avenida Baralt, la violencia fue mucho peor. En un periodo de aproximadamente 3 horas, 11 personas serían asesinadas, entre las esquinas de La Pedrera y Puente Llaguno. 7 de ellas en la zona donde se manifestaba la oposición y 4 en el sector donde se encontraban los seguidores del presidente Chávez. A diferencia de los otros 2 sectores, en la avenida Baralt no había presencia de la Guardia Nacional, pero sí había gran número de seguidores del presidente Chávez. Francisco Olivares es un periodista de investigación que en 2002 trabajaba para el diario El Universal. Tras los hechos violentos de abril, se dio a la tarea de indagar los casos de asesinato en el centro de Caracas. El gobierno tenía como, digamos, política no permitir que ninguna manifestación llegaba a los alrededores de Miraflores. Y para ello, ellos usaron una vieja técnica, que es el escudo humano. Pero este escudo estaba digamos, integrado por gente del oficialismo, o sea, activistas, militantes, aparte, por supuesto, del resguardo, digamos, oficial de la Guardia Nacional, de los espacios de Miraflores. Frustrados al ser bloqueados por las otras vías, el grueso de la marcha opositora se reubicó en la avenida Baralt. A pesar de la colocación de vehículos blindados de la Policía Metropolitana para intentar separar a ambos bandos, pronto se hizo evidente que entre los seguidores del gobierno había numerosas personas con armas de fuego. María Fernanda Sosa había continuado con la marcha desde Chuao y llegó a la avenida Baralt. Pronto sintió los efectos de los gases lacrimógenos y decidió retirarse de la zona junto a sus familiares. Fui a buscar a mi hermana y ella, bueno, mi cuñado, el esposo de mi hermana, estaba parado en el medio de la avenida Baralt con una bandera pegando gritos y decía: nadie nos detiene, aquí vamos. Y yo, no, nos vamos a devolver. Y él decía, nadie me va a detener. Y entonces mi hermana, yo la jalé para que se viniera conmigo y él la jaló y nos separamos porque cayó una bomba justo en ese momento. Justo ahí, yo le dije, yo me voy, me devolví. Justo ahí, sentí una bala que me pasó. O sea, ese ruido, ese sí es verdad que no se me olvida. ¿Sabes? Esa cosa que fue como tener una abeja en el oído, demasiado cerca. Jesús Orlando Arellano también había marchado desde Chuao, pero tuvo menos suerte. Arellano fue la primera víctima mortal del 11 de abril al recibir un disparo en el pecho en la esquina La Pedrera alrededor de las 3 de la tarde. Un video captó el momento en que fue herido. En el mismo se puede ver a un hombre armado detrás de un árbol del otro lado de la calle, disparando un instante antes de que Arellano sea impactado. En los siguientes minutos las muertes se sucederían con bastante rapidez. El fotógrafo del diario 2001, Jorge Tortosa, fue impactado en el rostro cerca de la esquina La Pedrera. En esa misma zona cayeron más tarde Alexis Bordones, Orlando Rojas y Ángel Luis Figueroa Rivas. A pesar de las balas y la gran cantidad de heridos, los manifestantes de la oposición insistían en avanzar. Si bien la Policía Metropolitana pudo hacer retroceder a muchos de los seguidores del gobierno que se encontraban a lo largo de la avenida Baralt,
la distancia entre ambos bandos seguía siendo corta y los disparos continuaban. Cerca de las 4 de la tarde, alrededor de la esquina Muñoz, otros 2 manifestantes serían asesinados, José Antonio Gamayo y Jesús Mohamed Espinosa. Fue en esos momentos de máxima tensión que el presidente Chávez inició una transmisión en cadena nacional. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, queridos y queridas compatriotas de Venezuela. Aquí estamos en el Palacio de Gobierno de Miraflores. Aquí estamos, como siempre, al frente de nuestras responsabilidades. En las últimas semanas, Chávez había incrementado notablemente el número de transmisiones en cadena, en medio de la crisis que vivía el país y su conflicto con los medios privados. Fueron tantas y tan constantes las cadenas que directivos de los canales de televisión habían conversado sobre cómo lidiar con más cadenas en los siguientes días. Ana María González Oxford, jefa de información de CMT, así lo señala. Es más, el martes, creo, si mal no recuerdo, comienzan esas cadenas de todos los miembros del Ejecutivo, ¿no? Pero el ministro que fuera, si iba a hablar, le hacían una cadena nacional. Eso obligó a los dueños de los medios a sentarse a evaluar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? En principio dicen, bueno, vamos a partir la pantalla siempre y cuando no sea Chávez. Y recuerdo que fue Jessy Chacón, que estaba en Katia, estaba paseando por Katia, porque en Katia todo estaba tranquilo, y efectivamente todo estaba tranquilo y la gente estaba trabajando. Y Jessy hizo una cadena, y esa cadena se partió. Hubo, por supuesto, que un reclamo por parte del Estado, del ministro de Comunicaciones, hubo un reclamo a todos los medios. Eso obliga una segunda reunión de todos los dueños de los medios. Ahí deciden que van a seguir con el proceso de partir pantallas. Okay. Entonces, uno de ellos dice, pero ¿y si sale Chávez? Y el otro dice, bueno, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo atrás. Así, el 11 de abril, cerca de las 4 de la tarde, y mientras venezolanos eran asesinados a pocas cuadras de Miraflores, las televisoras privadas decidieron dividir sus pantallas para mostrar el caos del centro de Caracas en un lado y la alocución de Chávez en el otro. Cuando Chávez fue informado al respecto en plena transmisión, decidió sacar del aire a los principales canales del país, aunque estos pudieron seguir transmitiendo a través de la señal de las compañías de cable y satélite. Finalizada la cadena, Venevisión transmitió el video más impactante del día, que tendría amplísima repercusión a nivel nacional e internacional. Préstenle atención también al de la chaqueta marrón, miren cómo va disparando. Y descargó la pistola completa, los que están en el suelo, disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica para no ser percibidos. Miren a este, cómo le descargó la pistola sobre los manifestantes que en una forma pacífica, con la franela del MBR, fíjense ustedes, ahorita presten atención, miren esta cámara lenta, miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. Desde la azotea de un edificio cercano, la cámara capta a varios hombres disparando repetidamente desde Puente Llaguno, ubicado por encima de la avenida Baralt. Si bien no queda claro si al momento de la grabación del video los disparos iban solo contra la Policía Metropolitana o también contra los manifestantes, análisis hechos a videos y fotografías en la zona indican que tan solo en Puente Llaguno había al menos 35 personas armadas disparando hacia la avenida Baralt. De acuerdo a cifras de Francisco Olivares en su libro Balas de Abril, en total, entre Puente Llaguno y la avenida Baralt hubo esa tarde 67 civiles armados entre los seguidores del gobierno. No existen evidencias de civiles armados en la manifestación opositora. A pesar de numerosos testimonios sobre supuestos francotiradores ubicados en edificios cercanos, las evidencias muestran que las víctimas de la marcha de oposición en la avenida Baralt cayeron por balas disparadas desde la propia avenida o desde Puente Llaguno con armas cortas. El periodista Olivares conversó años después con Rafael Cabrices, uno de los hombres que se ve disparando desde Puente Llaguno en el video de Venevisión. Y él explica cómo desde muy temprano fueron convocados.
desde, no ese día, sino desde varios días. Pero ese día él incluso cuenta que él buscó su 9 milímetros y se fue para allá, para el puente, para defender la revolución. Es decir, es un concepto que tenían aquí, no, por aquí no van a pasar. Digamos, no es una orden de disparar, mira, pónganse ahí y les caen, sino que es una orden, mira, no permitan que pase. Así de simple. Sí. No es un grupo armado organizado, es simplemente un escudo de activistas y de militantes que se puso ahí. Pasadas las 5 de la tarde, la mayoría de manifestantes opositores se habían retirado de la zona, pero el enfrentamiento entre civiles armados y la Policía Metropolitana continuó al menos una hora más. Iván Simonovic, secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana. Tengo que utilizar una expresión que la dijo en múltiples oportunidades el comisario Lázaro Forero, el subdirector de la Policía Metropolitana, que decía, de no haber actuado la Policía Metropolitana, ahorita aún estuviésemos contando muertos. La Policía Metropolitana actuó, repelió la acción. Y ojo, mucha gente, inclusive en el juicio, la pregunta era ¿por qué la policía en algún momento utilizó las armas de fuego? Porque contra la policía usaron armas de fuego. ¿Okay? Tú repeles una acción, o sea, tú vas a contener una manifestación de un grupo de señoras que están quejándose, se rompió un tubo y no hay agua. Bueno, obviamente pues utiliza los medios disuasivos que son propios de la policía uniformadas para poder acabar con la manifestación o con los estudiantes. Pero si una policía llega a un sitio y la reciben a tiro, bueno, obviamente el policía tiene que hacer uso también de sus armas. En Venezuela, en China, en Alemania, en Suiza, en Guatemala, donde tú quieras, es así. No hay otra forma. Es el uso proporcional de la fuerza. Al finalizar el día, los vehículos de la Policía Metropolitana tenían más de 300 impactos de bala. Pero la historia de violencia de las protestas del 11 de abril no termina aquí. Así como 10 personas fueron asesinadas en los sectores en los que se manifestaba la oposición, otras 7 murieron en áreas en donde se manifestaban los seguidores del gobierno. Sobre la autoría de estas muertes existe incluso menos transparencia que en las muertes opositoras. Erasmo Sánchez murió en Puente Llaguno, mientras que en la avenida Baralt, cerca del puente, se dan otras 3 muertes, las de Pedro Linares, César Ochoa y Rudy Urbano Duque. En investigaciones hechas por la Fiscalía General de la República e informes publicados por la Defensoría del Pueblo, se indica que el disparo que mató a Pedro Linares le entró por la espalda, en dirección ascendente, mientras que a las otras 3 víctimas, incluyendo a Erasmo Sánchez, quien estaba ubicado a mayor altura por estar en Puente Llaguno, los matan balas que provenían de una altura aún superior a ellos, en dirección descendente. Estas pruebas dificultan la teoría que por 20 años han mantenido dirigentes del gobierno, de que es la Policía Metropolitana la causante de las muertes. Si bien es cierto que oficiales de la PM dispararon en la zona, hacia donde estaban los seguidores del gobierno, en el largo juicio que se les siguió a varios de sus miembros, no se pudo demostrar que estos hombres fallecieron por disparos de la Policía Metropolitana. Fuimos a un juicio que duró 3 años y 4 meses. ¿Okay? 3 años y 4 meses, donde se vieron 265 experticias, 45 expertos declararon, 72 pruebas documentales y más de 200 testigos. En ninguna parte del juicio, y lo quiero repetir con comas, con mayúsculas y subrayado, en ninguna parte del juicio se pudo demostrar que ni los funcionarios de la Policía Metropolitana, ni la directiva de la Policía Metropolitana, ni yo hubiésemos tenido responsabilidad alguna con las personas ahí fallecidas, que ahí fallecieron. Ahí tienes tú el caso del comisario Marco Hurtado. El comisario Marco Hurtado de la Policía Metropolitana tuvo 17 años preso. 17. Y él se encontraba en el Calvario. Y él le endosan o lo hacen corresponsable de una muerte de una persona en la avenida Baral. Bueno, yo quisiera que alguien me explicara a mí cómo haces para disparar tú desde el Calvario y le llegue en forma directa un proyectil desde el Calvario a la avenida Baral. No hay forma. Sin embargo, estuvo 17 años preso.
Por estos casos siguen detenidos Erasmo Bolívar, Héctor Robain y Luis Molina. Arube Pérez fue liberado en 2021 tras casi 18 años en prisión. Iván Simonovic pasó 10 años en la cárcel y casi 5 años más en arresto domiciliario, hasta que se escapó del país en 2019. Henry Vivas, director de la Policía Metropolitana, y Lázaro Forero, subdirector, estuvieron también detenidos hasta 2011, cuando se les dio libertad condicional por complicaciones de salud. Las circunstancias de los otros 3 asesinatos de seguidores del gobierno son aún menos claras. Nelson Eliezer Zambrano, Luis Alberto Caro y Luis Alfonso Monsalve son asesinados muy cerca del Palacio de Miraflores, relativamente lejos de Puente Llaguno y la Avenida Baralt. Toda la zona, incluyendo edificios cercanos a la sede presidencial, habían sido tomados por miembros de la Casa Militar. Así lo recuerda el entonces diputado Rodrigo Cabezas. Yo vi cómo hacia las 3 de la tarde en adelante, la angustia de manifestantes porque alguien que estaba en Palacio Blanco recibió un balazo en la cabeza, otro que estaba en Puente Llaguno recibió otro balazo en la cabeza. Era evidente que habían francotiradores disparando hacia la concentración. Todos tratamos de resguardarnos porque había la información, están disparando, en fin. Pude ver 2 personas acribilladas y horrible porque era con balazos en la cabeza. Tú te imaginas el impacto de poder ver aquello, ¿no? De ver aquello y sentir temor, porque ¿quién no siente temor? Temor de que había una confrontación, tiros van, en fin. Decenas de personas en ese sector y en Puente Llaguno aseguraron haber visto francotiradores desde edificios cercanos, incluyendo los hoteles Ausonia y Edén. Cuerpos de seguridad revisaron ambos edificios la misma tarde y en total 10 personas fueron capturadas el propio 11 de abril. 3 de ellas fueron liberadas horas después al confirmar que nada tenían que ver con los incidentes. A los otros 7 se les encontró un revólver y varios cartuchos de bala sin utilizar. Fueron liberados pocos días después. En 20 años, ninguna investigación ha podido señalar culpables de las muertes en las cercanías de Miraflores, ni se ha explicado cómo es posible que seguidores del presidente Chávez fueran asesinados en una zona tomada y controlada por funcionarios de tanta confianza del propio mandatario. Finalmente, 2 muertes completan la cifra de 19 asesinatos del 11 de abril. Sin embargo, a pesar de ser incluidas en la lista de fallecidos de los entes del Estado, sus casos no parecen relacionados a las manifestaciones. Josefina Rengifo fue herida 3 cuadras al norte de Puente Llaguno, presuntamente por una bala perdida. Y José Alexis González Rebet es asesinado en el 23 de enero en horas de la noche, cuando ya las manifestaciones se habían dispersado. Si bien la impunidad reina sobre estos hechos de violencia 20 años después de que ocurrieran, los asesinatos y las imágenes de civiles disparando a mansalva tuvieron un impacto profundo e inmediato en los acontecimientos de abril de 2002. Caída la noche, la incertidumbre reinaba en Miraflores, y dentro de Fuerte Tiuna, altos cargos militares consideraban inaceptable la actitud del presidente Chávez y analizaban los siguientes pasos a tomar. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. No tengo ningún problema. Que este río urbano marche hacia Miraflores. En este momento soy como un mar multicolor. Del pueblo venezolano. Yo, Pedro Carmona Estanga, De que el presidente en mi condición no ha de renunciado. presidente de la República de Venezuela, Estoy estupefacto.